Lo llevo usando casi medio año como teléfono personal y sin duda este Vivo X200 Ultra, que solo se vende en China, posee las cámaras más potentes que he visto hasta ahora. ¿Cómo se comparará con el último y más potente iPhone 17 Pro Max? Aquí estáis viendo algunas de las fotografías que he tomado con el Vivo X200 Ultra en este medio año de uso. Algunas de hecho ya las mostré en la revisión que le hice para vosotros. Tenéis el vídeo completo en el canal. Como ya veis, algunas son sencillamente impresionantes. Tal vez Vivo, junto a Oppo y sobre todo Huawei, sean las marcas más potentes en cuanto al apartado fotográfico actual. Pero, por otro lado, Apple ha lanzado su nuevo iPhone 17 Pro Max, al que también le dediqué un vídeo hace una semana, lo tenéis en mi canal, y se trata del primer iPhone con un trío de sensores de 48 megapíxeles. Sin duda es el mejor iPhone en el apartado fotográfico de la historia. Pero, ¿cómo se comparará a uno de los titanes actuales de la mejor fotografía? No voy a dilatar más el tiempo de la presentación de este vídeo comparativo, y es que vamos directamente a las fotografías entre el iPhone 17 Pro Max y el Vivo X200 Ultra. Pero en este inicio de la comparativa voy a hacer una especie de experimento con vosotros. ¿Quién creéis que es el smartphone de la derecha y cuál es el de la izquierda? Esta foto de hecho es bastante reveladora en cuanto a las diferencias de los sensores, pero vamos a verlos todos, desde el ultra gran angular hasta el zoom máximo. Como veis, los colores, la interpretación, el procesado, postprocesado, etc. son muy diferentes, las interpretaciones son muy distintas entre ambos, pero bien, ¿quién crees que es el de la derecha y quién crees que es el de la izquierda? Déjamelo en los comentarios antes de que se desvele en 3, 2, 1, y ahí lo tenéis. El de la izquierda, iPhone 17 Pro Max, y a la derecha, Vivo X200 Ultra. De hecho, el Vivo tiene un zoom bastante más largo, como estáis viendo, que el iPhone 17 Pro Max. Eso sí, en vídeo pasa al revés, luego lo vais a ver. Pero bueno, como os decía, las interpretaciones son muy distintas. Con el Vivo, por cierto, utilicé el modo Zeiss, que creo que es el más natural. Aún así tiene un cierto efecto pop, como una especie de Samsung. Por ejemplo, fijaos ahí en ese árbol que casi parece otoñal en la foto del Vivo. Creo que el iPhone aquí lo hace un poco más natural. Pero en la siguiente fotografía, la fachada de este edificio es más amarillento en el iPhone. En cambio, el Vivo tiene un mejor balance de blancos. En cuanto al zoom, ya estáis viendo que aquí no hay color. El sensor del Vivo es mucho más grande, por lo tanto es capaz de captar más información y eso se nota en el zoom. Y cambiamos totalmente el escenario, vamos a la playa. Fijaos aquí también las interpretaciones, como Apple tiende a amarillear, en cambio el balance de blancos del Vivo es un poco más fiel a lo que estaba viendo. Fijaos de hecho cómo se ven los vestidos de estas señoras paseando por la playa y también el color de la arena y del mar. Y cambiamos de nuevo de tercio, vamos a condiciones lumínicas más complicadas. Aquí apenas había luz, fijaos cómo los dos realzan mucho, parece incluso que sea de día. Y los detalles, como por ejemplo aquí en esta cruz, se ven mejor en el Vivo, sobre todo conforme vamos haciendo zoom. Creo que aquí es donde va cobrando protagonismo el teléfono de China. Pero sobre todo en estas imágenes, es decir, en el zoom en condiciones lumínicas menos favorables, es donde el Vivo se destaca y se distancia del iPhone como un cohete. Ya estáis viendo las diferencias. El iPhone tiene mucho ruido aquí, ya estáis viendo todo el grano. En cambio, el procesado del Vivo quita todo el grano, todo el ruido, pero hay un gran interrogante, y es que no sé si Vivo utiliza algo de inteligencia artificial generativa. Lo que hice fue ponerlo en modo avión para que no se conectase a internet y no pudiese generar ningún tipo de inteligencia artificial. Aún así ya estáis viendo que las facciones de la cara son algo más marcadas en Vivo, se sienten un poco más artificiales, pero sin duda el zoom es muchísimo más claro, más nítido y más limpio que el del iPhone 17 Pro Max. En cuanto al zoom, el Vivo es capaz de llegar hasta 70x digital. En cambio el iPhone hasta 40x, eso sí, en el apartado de la cámara. Porque cuando vamos al vídeo, el iPhone es capaz de llegar a 24x y el Vivo en 13,4x. Ya veréis después los vídeos, porque aquí también hay una diferencia bastante palpable entre ambos. Y si bien es cierto que, como comenté en la review del iPhone 17 Pro Max, la aplicación de la cámara ha cambiado bastante, la del Vivo X200 Ultra sigue siendo muchísimo más completa, muchísimo más orientada hacia lo profesional. Por cierto, comparando ambos botones de cámara, el del Vivo me parece mejor implementado, además es 100% áptico, un poco más alargado y te devuelve cierto feedback con una vibración que lo hace sentir mucho mejor. Eso sí, cuando pasamos a la inteligencia artificial del iPhone 17 Pro Max y del Vivo X200 Ultra, por ejemplo para borrar elementos en las imágenes,
ya estáis viendo que el Vivo tarda muchísimo más tiempo, pero no solo es más lento el del Vivo, sino que hace esto, que me parece algo ridículo y que no tiene ningún sentido, y es que utiliza la inteligencia artificial generativa para inventarse un tejado que, como estáis viendo, no existe en realidad. Así que es algo que no entiendo. Y algo también que no se suele ver en ninguna otra comparativa en YouTube. Fijaos, porque cuando el teléfono de Vivo está mojado, el controlador no se vuelve loco, puedes interactuar con él sin ningún tipo de problema. Pero en cuanto pasamos al iPhone 17 Pro Max, ya veis que se vuelve absolutamente loco. No entiendo que un teléfono con estos precios tengan controladores tan pésimos. Por lo tanto, si vas a utilizar tu teléfono, por ejemplo, en condiciones de lluvia, que sepáis que con el iPhone lo vais a tener un poco más difícil. Y algo sorprendente del Vivo es que incluso con la pantalla mojada puedes desbloquearlo a través del sensor ultrasónico que tiene. Esto también lo muestro en la review que tenéis del Vivo X200 Ultra. Pero vayamos al resto de cámaras, incluidos los macros y los vídeos. El iPhone 17 Pro Max versus Vivo X200 Ultra. Y es que en cuanto a los macros, iPhone 17 Pro Max solo puede hacer macros con la cámara ultra gran angular, es decir, no tiene el zoom preparado para hacer macro, y eso me parece bastante lamentable, ya que el resto de marcas sí tiene un zoom que se puede acercar bastante. Por lo tanto, el macro, y esto lo tenéis en las reviews de ambos teléfonos, es mucho mejor el del Vivo, porque el iPhone sigue usando el mismo macro que tenía en el iPhone 13 Pro Max, es decir, con el ultra gran angular. Pero bien, ya estáis viendo el resto de fotografías, la interpretación es distinta, el Vivo es más pop, más vívido, quizá el iPhone tienda un poco a amarillar y el Vivo tiende un poco a hacerlo más rosa las fotografías. Fijaos en este busto, el óxido se ve mejor en el del Vivo, pero en la siguiente fotografía, las sombras que es capaz de levantar el iPhone son realmente sublimes. ¿Qué te están pareciendo a ti estas fotografías? ¿Quién crees que es el vencedor? ¿Hay un claro vencedor? ¿O se trata concretamente de distintas interpretaciones? Fijaos aquí, por ejemplo, lo que os decía, que Apple tiende a amarillear, en cambio Vivo el balance de blancos aquí es un poco mejor. Y una vez más en fotografías con condiciones lumínicas desfavorables, con el sensor principal creo que el iPhone 17 Pro Max lo hace muy bien. En cambio, cuando vamos tirando de zoom, la progresión de mejora en el Vivo es bastante superior a la del iPhone 17 Pro Max. Y ha llegado el momento de ir al apartado de los vídeos. Por cierto, ya estáis viendo los módulos de cámara. Es bastante más pronunciado el del Vivo, pero creo que me parece más elegante también que el nuevo diseño del iPhone 17 Pro Max. Por cierto, que sepáis que varias de las fotografías que estáis viendo os las voy a dejar en Telegram para que podáis descargar las fotografías a la máxima resolución y veáis al milímetro las diferencias entre cada smartphone. Os dejo el enlace del Telegram más abajo en la descripción del vídeo. Y antes de pasar al tema de los vídeos, tengo que advertir que el Vivo X200 Ultra no es compatible con Adobe Premiere, que es lo que utilizo para editar estos vídeos. Creía que lo iban a arreglar en futuras actualizaciones, pero no ha sido así. Ese ligero desbalance que vais a ver en el vídeo del Vivo se debe a una incompatibilidad con Adobe Premiere, pero que en realidad carece de ese desbalance, de esa vibración gelatinosa. Y así sería el vídeo. Este sería en la cámara, la lente ultra gran angular a Full HD a 60 fotogramas por segundo. Así sería su estabilización y así se escucharían sus micrófonos. Ahora vamos a pasar a la cámara principal. Fijaos la transición entre ambos. Vamos al zoom. Y por último vamos al zoom máximo, esto mientras estoy andando. Y esta sería resolución 4K a 60 fotogramas por segundo, ultra gran angular. Sería ahora el paso a la cámara principal. El zoom. Y el zoom máximo mientras estoy andando. Y esta sería su resolución a 4K a 120 fotogramas por segundo. Por cierto, el Vivo deja grabar en esta resolución a 4K a 120 fotogramas por segundo en ultra gran angular en la cámara principal y en el zoom. En cambio, el iPhone 17 Pro Max solo deja grabar a esta frecuencia de fotogramas con la cámara principal y con el zoom, pero no lo permite con el ultra gran angular. Creo que en el apartado del vídeo hay un claro ganador, y es que iPhone siempre suele destacar en este campo. No solo porque sí es compatible con Adobe Premiere, sino por la tasa de bits que es capaz de manejar y por todas las opciones más profesionales que tiene en este apartado. Pero la decisión final es tuya. ¿Cuál te ha gustado más de los dos?
el Vivo X200 Ultra o el iPhone 17 Pro Max. Aquí vamos con los precios. Ya veis que el Vivo está entre 860,04 en su versión de 256 GB hasta 1.109,86 euros. Probablemente ahora está incluso más barato. Os dejo el enlace más abajo en la descripción del vídeo. En cuanto al iPhone 17 Pro Max está entre 1.469 y 2.469. Por lo tanto es bastante más caro y ya sabéis que los iPhones no se devalúan. Por otro lado, sobre todo en el color azul y naranja, el iPhone 17 Pro Max está presentando algunos fallos en cuanto a que se rayan con suma facilidad en el nuevo diseño que han elegido de aluminio. Pero bueno, sin lugar a dudas estamos ante dos de las mejores cámaras, dos de los mejores smartphones que mejor fotos y vídeos hacen actualmente. Ya sabes que os dejo en mi Telegram alguna de las mejores fotografías que he tomado para que puedas compararlo al milímetro. Si te ha gustado este vídeo, compártelo, dale un like y suscríbete si todavía no lo estás. Cualquier duda, ya sabes, déjamela más abajo en los comentarios, al igual que tu veredicto. Y dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta pronto.